Buenos días, iglesia. Feliz domingo para todos en casa. Estamos felices también de estar aquí en este lugar y de poder llegar hasta sus hogares, acompañándolos nuevamente en este domingo de oraciones, en este domingo especial para Dios. Te pedimos, Padre, que seas tú el invitado principal en esta reunión y te pedimos que con tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones, pero también que escuches esta alabanza de parte nuestra, de parte de toda tu iglesia, Alianza con Dios, que hoy se reúne tal vez no físicamente, pero sí en sus hogares, de forma virtual, para adorarte, para decirte: eres grande, eres infinito, Dios, eres todopoderoso, conoces cada una de nuestras necesidades y sabemos que atiendes a nuestro llamado y a nuestra oración. Yo bendigo a cada hogar, a cada familia, y bendigo a la iglesia, bendigo a los pastores, bendigo a cada persona que hace parte de esta comunidad. Dejamos, Dios, este tiempo en tus manos. Todo honor y toda gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí.
encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Damos gracias, Padre, por ese amor inagotable. Ese amor que nos envuelve y que nos sostiene hoy, que nos ha sostenido todo este año, Dios. Gracias, Padre, porque tú llenas por completo nuestro interior. Gracias porque tú eres nuestra plenitud. Si te tenemos a ti, Jesús, lo tenemos todo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Y te invito a que le digas, iglesia: Jesús, tú eres todo lo que necesito. Tú eres todo lo que necesito. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Dile: renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tu casa queremos estar, Señor, para siempre. Permítenos poder tener ese privilegio de estar contigo, de estar junto a ti, Señor, de permanecer allí, Señor, y no movernos de ese lugar, donde tendremos refugio, donde tendremos paz, donde tendremos todo lo que nuestro ser, nuestra alma anhela, Señor. Permítenos estar allí, en ese lugar,
Gracias, Señor. Que pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y lo fuerte. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu casa para siempre. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Niños, ¿ustedes han estado enfermos? ¿Se han sentido mal? ¿Sus papás se han preocupado? Seguramente sí. Hoy veremos la historia de Jairo y su hija. Dios mío, ayúdame. Mi hija está muy enferma. Tengo mucho miedo. No sé a quién recurrir. Los médicos me dicen que no hay esperanza. Pero he escuchado de Jesús. Dicen que Él sana a los enfermos. Se supone que está en Capernaum predicando. Voy a buscarlo. Espero que me ayude. Jairo era uno de los líderes de la iglesia y se fue a buscar a Jesús. Cuando lo vio, corrió a sus pies y le dijo: Te ruego que vengas conmigo y pongas tus manos sobre mi hija. Ella está agonizando y no quiero que muera. Vamos a ver a tu hija. Mis discípulos vienen conmigo. Cuando iban caminando a casa, llegó un hombre al encuentro y dijo: Jairo, amigo, tu hija ha muerto. No molestes a Jesús. Ya no hay nada que hacer. Jairo, no temas. Cree solamente. Ellos siguieron su camino y llegaron a la casa de Jairo. Buenas tardes. ¿Por qué hay tanto alboroto y llanto? La niña murió. Jairo, pedimos que te avisaran. Lo sentimos mucho. Tranquilos. La niña no está muerta. Duerme solamente. No es para bromas. Ella está muerta. Pero Jesús no estaba bromeando. Por favor, despejen el lugar. Jairo, quédate con tu esposa y nos va a acompañar uno de mis discípulos. Y tomando la mano de la niña dijo: Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Estaba dormida, pero ya me desperté, tengo mucha hambre. Además quiero jugar. Creí con todo mi corazón que tú, Jesús, podrías sanar a mi hija. Gracias. Creí como la mujer que tocó tu manto y tú la sanaste. Vi ese milagro con mis propios ojos en el camino y ahora veo a mi hija viva. No todos van a creer esto. Mejor guárdenlo en su corazón. ¡Qué emocionante y fantástico! Jesús sanó a la niña. Él nos está animando a confiar en Él y tener fe. Quizás hay cosas en tu vida que antes querías, pero parecen ser inalcanzables o imposibles. Talita Kumi significa levántate. Y así como la hija de Jairo despertó, Jesús te anima hoy a que tus sueños despierten y creas que en Él todo es posible. Recuerda hablar con Dios cada día y poner en sus manos tu vida y tus sueños.
Él cumplirá de acuerdo a su perfecta voluntad y te guiará por el mejor camino. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por permitirnos utilizar este medio de comunicación para congregarnos. Anhelamos el tiempo en que podamos hacerlo personalmente. Estamos orando al Señor para que sea muy pronto. Pero mientras tanto, gracias a Dios por estos medios de comunicación que nos permiten estar conectados, estar congregados como un solo hombre, como un solo cuerpo, alrededor de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, desde el cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo que entregamos en tus manos. Y te suplicamos, Señor, que tú, Señor, seas obrando en la vida de cada uno, Dios, que seas tú, Padre Celestial, ministrando, Dios, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien, Padre Santo. Te entregamos este tiempo, Señor, y te suplicamos que sea tu Santo Espíritu, Dios, obrando a través de la vida de cada persona que está conectada hoy, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas tocando su corazón, Señor, y guiándolo, Señor, en el camino en que deba andar, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por este tiempo, Señor, que queda en tus manos. Y te suplicamos, Señor, que tú, Señor, seas a través de tu Santo Espíritu, obrando en cada persona que escucha este mensaje, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy vamos a ver un tema que tiene un poco que ver, o tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de las cargas que a veces nosotros nos echamos a las espaldas por causa del resentimiento, de la falta de perdón, del odio, de la ira, de las disensiones, de las envidias, de la arrogancia, de la soberbia, etc. Y decíamos que es mejor quitarnos todas esas cargas, porque son como piedras que las usamos para lanzárselas a la gente cuando tenemos oportunidad. Y decíamos que nos aprovisionábamos de muchas piedras para poder ir bien armados para la batalla y estar preparados para presentar defensa de nuestros argumentos. Pero esto realmente era un mal negocio, porque tendríamos que dormir con esas piedras, y dormir con esas piedras es supremamente incómodo. Así pues que la invitación de la semana pasada fue que nos despojáramos de todo peso que nos asedia para que pudiéramos andar con libertad la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero hoy vamos a ver un tema que es complementario y que tiene que ver mucho con esa carga, esos pesos que nosotros andamos llevando de un lado a otro. Y en esta oportunidad tiene que ver con la culpa. La culpa es realmente ese sentimiento que está en nuestra vida como una gran piedra, ¿no? Que la gente carga con ella y va por la vida cometiendo error tras error. Y por eso Dios, antes de enviar a Isaías a predicar, le quitó la culpa. Y eso mismo quiere Dios hacer con nosotros. Quiere enviarnos a correr con el propósito de nuestra vida, pero nos quiere quitar ese gran peso llamado la culpa. Y quiero invitarlos a que miremos entonces el texto del libro de Isaías en el capítulo 6, versículos del 1 al 8, que dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ¡ay de mí, soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios
y hablando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios quería enviar a Isaías a predicar y a profetizar, y entonces le permite tener una visión de su gloria. Y en ese momento Dios se da cuenta que Isaías viene cargando el peso del pecado y de la culpa. Y entonces envía a uno de sus serafines para que con un carbón encendido toque sus labios y le diga que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y tu pecado. Y no solamente libró del pecado, sino también de la culpa. Pero es importante que entendamos que debemos despojarnos del pecado que nos asedia, pero también de la culpa que nos acusa, que nos genera errores y que cometemos errores tras errores en diferentes circunstancias de nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de cargas pesadas, viene a mí una leyenda de ese hombre que cargaba un bulto de arroz al hombro y que estaba esperando el bus a la orilla del camino y esperaba con su bulto ahí cargado, ¿no es cierto? Y estaba esperando que alguien le diera el chance y que lo llevara, porque no pasaba bus fácilmente. Y el hombre estaba listo para subirse al primer transporte que le parara. Y efectivamente paró un pick-up y le dijo: súbete. Y el hombre con su bultico se subió al pick-up y iba allí haciendo equilibrio, llevando el bulto, ¿verdad? Y el conductor dijo: qué raro, este hombre está como tambaleándose, ¿no? Porque pues iba un poco rápido. Y le causó curiosidad, que a veces corría para un lado y corría para el otro lado, y como si se fuera a caer. Pero claro, era que llevaba el bulto encima de él todavía. No fue capaz de bajarlo para que el pick-up también llevara el bulto, sino que él seguía cargando su culpa. De tal manera que, hablando de cargas ligeras también, me viene a la mente la imagen de esa gente que se la pasa viajando por el mundo y que son unos trotamundos y que saben viajar muy bien. Y ahora con las famosas aerolíneas de low cost que consiguen pasajes tan económicos, tienen que restringir la cantidad de peso que llevan. Y viajan con una pequeña mochila, quizás de 5 kilos. Y así pueden pagar unos tiquetes muy económicos. Y esto es saber viajar. Se dedican a disfrutar de la vida en vez de estar cargando y cargando cosas por todo el mundo. Tenemos que aprender a despojarnos de ese peso que nos asedia. Tenemos que aprender a viajar ligero. Tenemos que aprender a viajar como viajan los viajeros profesionales, con una pequeña maletica de mano que la pueden llevar en cualquier momento, a cualquier lugar. Nosotros hemos tratado muy mal con la culpa y desde el principio la culpa es algo que no la hemos sabido manejar. En el huerto del Edén, Adán y Eva experimentaron lo que era el pecado y lo que era la culpa también y la vergüenza, y esto los llevó a esconderse de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8 dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Qué simpático, ¿no? Pensaron que podían esconderse de Dios, del que creó el jardín y del que los creó a ellos mismos. Pero esto es lo que hace la culpa, hace que de muchas maneras nos queramos esconder de Dios, y por eso es que tratamos muy mal con el tema de la culpa. La psicología dice que la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto o de una omisión realizamos un juicio moral.
sobre nuestra conducta o sobre la conducta de los demás. Y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. O dictaminamos que otra persona ha cometido un error y que merece un castigo. Y que es culpable, ¿verdad? La mayoría de las personas no saben tratar con la culpa. Muchos cristianos se sienten perdonados, pero siguen cargando la culpa. De tal manera que ese perdón, que ellos saben que lo han recibido de parte de Dios, no está completo, no ha dado todavía su fruto, porque ellos siguen culpándose de lo que hicieron. Hay muchas maneras de tratar mal con la culpa. Y las más comunes son, primero, la escondemos. Mucha gente busca esconder la culpa por no poder ser lo que la gente espera que sea. Un buen padre, una buena madre, un buen proveedor, un buen esposo o una buena esposa. Y entonces utilizan mecanismos para esconderla, para ahogarla, para no considerarla y poder llevar una vida de sosiego. Y se refugian en los vicios, muchas veces en el alcohol, en las drogas o en cualquier otra adicción. Muchas veces en los hobbies. Empiezan a coleccionar estampillas o tapas para volcanes o bueno, no sé, una cantidad de cosas que la gente se inventa. Y esconden la culpa tras de estar ocupados en otras cosas o abstraídos completamente de la realidad. En otros casos la mimetizamos y esto sucede cuando utilizamos las mentiras para cubrir aquello por lo que nos sentimos culpables y vamos sumergiéndonos en un mundo de mentiras en el que una mentira lleva a otra mentira mucho más grande y más sofisticada y nuestra vida se vuelve una completa mentira. En otras oportunidades minimizamos la culpa y decimos, bueno, sí, me equivoqué, pero fue solamente un poco y no afectó a nadie, ni a mí tampoco. Y por dentro puede ir creciendo ese sentimiento de culpa en la medida en que nosotros lo vamos minimizando. Y esto afecta nuestra autoestima, afecta nuestra conducta también. En otras oportunidades nos flagelamos. Por ese sentimiento de culpa nos ponemos cargas y castigos y nos ponemos reglas estrictas, nos flagelamos y flagelamos a la gente a nuestro alrededor porque no nos sentimos con derecho de disfrutar la vida, porque pensamos que la vida tiene que ser dolorosa o que de alguna manera debemos compensar con dolor el daño generado o la pésima imagen que dimos y tomamos conductas totalmente opuestas a nuestra mala experiencia. Pensamos que de esta manera vamos a generar un equilibrio cósmico para librarnos de la culpa. En otras oportunidades desviamos la culpa, desviamos la atención reflejándola todo el tiempo en otras personas, haciendo notorios sus errores, gritándoles, peleando en todo tiempo porque no queremos atender ese sentimiento que yace en nuestro interior, el sentimiento de culpabilidad. En otras oportunidades la neutralizamos, decimos que nunca más cometeremos ese error o cualquier otro, pero es muy peligroso porque lo más probable es que suceda y eso generará más culpa y más frustración. En otras oportunidades la sustituimos y es cuando la culpa nos hace darle a la gente a nuestro alrededor cosas que sustituyan ese error o esa situación. Por ejemplo, cuando una madre o un padre que ha dejado a sus hijos simplemente se convierte en el papá cajero automático y les da todo lo que ellos quieren. Y solamente el niño tiene que pedir y va a recibir lo que necesita y lo que quiere, además sus caprichos, etc. Pero la corrección va a estar ausente. Simplemente el padre va a tratar o la madre ausente va a tratar de suplir con provisión toda la falta de cariño y la ausencia que ha tenido durante las 2 semanas o la semana que no ha estado con él. En otras oportunidades negamos la culpa. Y esto que es muy grave, porque el negar la culpa nos niega la posibilidad de la restauración. Nos quita la oportunidad de reconocer nuestro pecado, de pedirle perdón a Dios
y de pedirle perdón a las personas que nosotros hemos ofendido. Y decimos, no, eso nunca pasó, y creemos que no deben salir a la luz nada de lo que sucedió. Y no buscamos ayuda, pero ese sentimiento de culpa tarde o temprano nos cobrará la factura y va a salir a la luz. La negación a la culpa trae consecuencias supremamente graves para nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dichosos los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. El Señor hace justicia a los oprimidos y pone en libertad a los cautivos, dice el Salmo 146:7. La negación de la culpa genera angustia. Permitimos que nuestros temores y que nuestras preocupaciones nos paralicen, pero la única forma en que podemos ser libres de ellos es reconociéndolos y entregándoselos a Dios, pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas. Pero para eso necesitamos reconocer nuestra culpa. La negación de la culpa anula nuestro crecimiento espiritual. Estamos tan enfermos con nuestros secretos y con nuestros pecados, y una vez más no podemos creer en la restauración hasta que estemos listos para salir de nuestra negación hacia la verdad, hasta que podamos reconocer nuestro pecado, confesarlo y aceptar nuestra culpabilidad. Dios está esperando tomar tu mano y sacarte de allí, de ese lodo cenagoso, de la culpa que siempre te está sumergiendo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103:13, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción, los sacó de las sombras y rompió en pedazos sus cadenas. La negación de la culpa genera barreras que impiden a Dios actuar en nosotros mismos, pero cuando nosotros clamamos al Señor y confesamos y reconocemos nuestro pecado, el Señor nos saca de las sombras y rompe en pedazos nuestras cadenas. Pero si nosotros negamos nuestra culpa, estamos creando barreras que nos impiden que Dios actúe en nuestra vida. Y al seguir en su camino de restauración, que tenemos que seguir todos y cada uno de nosotros, tendremos que entender que Dios nunca desprecia una herida. Dios nunca desaprovecha la oscuridad en que estás viviendo. Pero Él no la puede usar hasta que salgas de la negación a la luz de la verdad. Dios espera que tú reconozcas tu pecado, lo confieses al Señor, y el Señor extiende tu misericordia, te perdona y te limpia de todo pecado y de la culpa también. La negación de la culpa, al contrario, irrumpe contra nuestra comunión con Dios. La luz de Dios brilla en la verdad. Nuestra negación nos mantiene en la oscuridad. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, del 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no predicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La negación de nuestra culpa obstaculiza que desarrollemos también otro tipo de relaciones importantes. La negación no nos hace ser honestos. La negación nos hace pensar que nadie se dará cuenta, que pasó inadvertido lo que sucedió. Pensamos que nadie, pero que nadie lo sabe. Y resulta que todo el mundo está enterado. Y se dan cuenta de nuestra deshonestidad cuando nosotros no reconocemos nuestra culpa. ¿Cuál es entonces la respuesta? Dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando negamos nuestra culpa, el dolor se prolonga. Sentimos mucho más dolor más intenso, porque tenemos que mantenerlo allí guardado entre nosotros. Y el dolor empieza a aflorar y supura y se infecta.
Tenemos la falsa creencia de que la negación nos protege de nuestro dolor, pero en realidad la negación hace que nuestro dolor crezca y que se vuelva crónico y que la culpa se convierta en vergüenza. Dice la palabra de Dios en Jeremías 30:17, pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Tenemos que aceptar este principio de la restauración. Tenemos que salir de la negación. Tenemos que entender que para que Dios nos perdone necesitamos reconocer nuestro pecado y confesarlo. Tenemos que lograr recibir esa gracia incondicional de nuestro Señor Jesucristo. No hagamos nada por culpa. Que cuando nos sintamos culpables le pidamos perdón a Dios y perdón a la persona que hemos ofendido. Pero no tratemos de hacer cosas para ocultar nuestra culpa o para cubrir nuestra culpa. Acabamos de pasar el día de San Valentín, el día del 14 de febrero, que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, las floristerías estaban abarrotadas y se estaban vendiendo gran cantidad de flores. Y esto es porque seguramente había culpa en el corazón de muchas personas que durante 364 días no reconocieron sus culpas y quieren enmendarlo todo con un ramo de flores. Tenemos que dejar de culparnos y empezar a confesar nuestro pecado y a restaurar nuestras relaciones. Todos hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos, pero es necesario que verifiquemos que aunque nos sintamos culpables, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que saber que el Señor quita esa culpa que hay en nosotros, porque Él llevó nuestras culpas en la cruz del Calvario. De tal manera que es muy importante que nosotros entendamos que debemos vivir sin condenación, sin estarnos condenando, porque Satanás es el gran condenador. Él siempre nos está culpando de todo lo que hicimos y de lo que no hicimos, con el propósito de que no nos sintamos en comunión con Dios. Tenemos que saber que perdonado el pecado, podemos seguir adelante. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. La culpa nos hace estar mirando por el retrovisor, nos hace estar mirando solamente para atrás y no mirando las oportunidades y el futuro. El apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo lo que hayamos vivido que no haya sido conforme al Señor, debemos dejarlo atrás, debemos olvidarlo. Imagínense si el apóstol Pablo se hubiera quedado con la culpa por todos los asesinatos que había consentido. Él era una especie de mono jojoy que orquestaba a la gente para que matara cristianos. Era un terrorista religioso. Un día Saulo de Tarso vio el resplandor de Jesús y eso fue suficiente para poder dejar atrás toda la sangre de sus manos y de todos los cristianos que había consentido matar y convertirse en el apóstol Pablo. Y así como él, muchas otras personas. Recuerdo la historia de un pastor que le llevaron a alguien que sentía un sentimiento de culpa profundo porque le había faltado a su marido durante un tiempo en que su esposa estuvo en la clínica. Y era la hermana de la esposa la que entonces, en ese tiempo en que su hermana estuvo hospitalizada, tuvo relaciones con su cuñado, con el esposo de su hermana. Y a partir de ese tiempo, después de que ella sanó y restauraron su matrimonio y todo lo demás, ella quedó con un sentimiento de culpa tremendo y se sentía supremamente mal y no podía sonreír. Y entonces alguien la llevó al pastor y el pastor la llevó a un puente muy alto
y la puso al frente de un par de piedras. Había una piedra grande y otra pequeñita. Y le dijo, ¿cómo crees que es tu culpa? ¿Como esta piedrecita o como esta grandota? Y dijo, como esta grandota. Y dijo, bueno, yo también creo que tengo algunas culpas, así que voy a coger la otra piedra. Pero vamos a lanzar los dos esta piedra aquí al fondo del río. Y ambos lanzaron la piedra. Primero el pastor lanzó su piedrecita y después la mujer, con la ayuda del pastor, lanzó tremenda piedra. Pero lo importante fue que ambas quedaron consumidas en el fondo del río. Ambas culpas desaparecieron de la faz de la tierra. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y entregamos nuestras culpas al Señor. Eso es lo que sucede cuando nosotros le entregamos al Señor toda nuestra vida de pecado y toda condenación que había sobre nosotros. Porque Jesucristo llevó todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. A veces la culpa viene ni siquiera de algo que hicimos mal, sino de algo que nos sucedió mal. No importa si puedes tirar esa bolsa que tienes en tu espalda y lo único que hará la diferencia es el ruido que puede hacer al caer. Pero al liberarte de ella podrás caminar libremente, libre de culpa, libre de pecado, libre para amar, libre para servir, libre para honrar al Señor. El Salmo 32 dice, qué alegría para aquellos que se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado y toda culpa desapareció. Hoy es el día en que toda la culpa desaparecerá si se la entregas a Jesús. No se trata de ser un cara dura y que nada te importe y que todo te resbale. No, estamos hablando de arrepentimiento por el pecado, de soltar la culpa, de despojarnos del pecado y de todo ese peso que nos asedia. Cada día tenemos que dar ese paso de obediencia y confesar nuestros pecados y remitir nuestras culpas a la cruz del Calvario, porque Él ya las llevó, no tenemos por qué cargarlas. El diablo definitivamente quiere convencernos de que eso no es tan fácil. El diablo quiere convencernos de que lo justo es que nos sintamos culpables y de una forma u otra la culpa quiere seguirnos persiguiendo. Y si nosotros le hacemos el caso al diablo, pues volvemos a sentirnos condenados después de haber sido liberados por el amor de Dios. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para vuestras almas. Pues mi yugo es fácil y llevar mi carga es ligera. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y busques en tu interior si Dios ha hablado a tu corazón. Él te mostrará cuál sea esa culpa o esas culpas por las que equivocadamente has cargado en tu vida y debes arrojarlas allá en el lago que el Señor pone delante de ti. Quítate esa bolsa pesada que llevas a la espalda y recibe esa carga ligera que es el yugo del Señor, para que tu viaje por esta vida sea ligero y sin cargas y sin culpas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú perdonaste nuestros pecados, Señor, pero que también llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras culpas, Señor. Por eso hoy, Padre Celestial, queremos entregarte nuestras culpas, Padre Santo, y suplicarte, Dios,
que nos liberes de ellas, Padre Celestial, que seas tu Dios llevándolas, Señor, y que nosotros, Señor, estemos libres de culpa, Dios, porque tú ya perdonaste nuestro pecado, Padre Celestial, y pagaste, Señor, por él, Padre Santo. Hoy te clamamos, bendito Dios del cielo, que nos ayude, Señor, a identificar, Señor, esas culpas que de alguna manera están en nuestro corazón y que quizás hemos olvidado, pero que han afectado nuestra conducta por mucho tiempo, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que la paz tuya, Señor, esté en nuestros corazones y que el gozo de la salvación nos acompañe, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en nuestro devocional a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me